cómo empieza el pecado, qué consecuencias tiene el pecado y cómo volver al Señor. Muchas veces cuando estamos frente a la tentación, sea la que sea la tentación que sea, lo que normalmente hacemos es ignorar la voz de Dios y pensar que Dios no está allí. Pero como vivimos solos y nos acostumbramos a vivir solos, entonces empieza a destruirse nuestra integridad. Si tú metes algo de pecado en tu vida, puede traer placer momentáneo, pero tarde que temprano vivirás en derrota, en dolor y en frustración. Muy bien, entonces vamos a ir a Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Y quiero ponerte un poquito en contexto mientras en tele nos ponen este pasaje o tú lo buscas en tu Biblia, en Josué capítulo 7. Amo el libro de Josué, amo la vida de Josué. De verdad, hay muchas cosas que amo en la Biblia, pero esta historia principalmente me siento muy identificado porque habla de cómo se inicia un cambio positivo en el pueblo. Cómo después de 40 años feos, de 40 años tristes, de círculos viciosos, de dolor, de muerte, cómo se rompe este tiempo de 40 años de incredulidad y de desobediencia y empieza un nuevo tiempo de conquista. ¿No le parece eso una nota? Ese es el libro de Josué. Sin embargo, en el libro de Josué nos encontramos recomendaciones para mantenernos en conquista. Es un libro sumamente importante para el pueblo judío, pero ahora para la iglesia del Señor es un mensaje del corazón de Dios. Escúchalo: mi voluntad es que vivas en conquista permanente. Esa es la voluntad de Dios. Por eso Él dice que en Cristo somos más que vencedores. Significa esto que la voluntad de Dios es que tu vida siempre esté avanzando y siempre estemos conquistándonos en áreas en nuestra vida en la que tal vez nos ha faltado dominio propio, nos ha costado avanzar, conquistándonos, conquistando nuestra familia para el Señor, conquistando nuestro entorno laboral, académico, qué sé yo, conquistando de manera que permanente. Esa es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Uy, este ánimo está tremenda, esta conquista. Muy bien. Usted y yo tenemos que abrazar esta palabra. Sin embargo, cuando nosotros nos disponemos a conquistar en el Señor, nos ocurre algo muy difícil. A todos nos pasa. Y es que de repente viene trampa a nuestro avance espiritual. Tú decides avanzar en Dios, tú decides cambiar tu vida, tú decides tomar mejores decisiones y empiezas en un caminar, pero de repente, diga conmigo, de repente se cruza frente a nuestros ojos algo que trunca esta conquista permanente y nos quiere devolver al desierto. Y hay una advertencia muy linda y una instrucción muy linda de Dios para nosotros como iglesia esta noche para que esto no pase. Josué es el sucesor de Moisés. Pasaron estos 40 años, empieza la conquista, cruzan el río Jordán y se están enfrentando con su primer enemigo en un sentido. Y es el pueblo de, ¿se acuerda? Jericó. Entonces la historia de cómo vencen Jericó es una nota porque es a lo Dios y no a nuestra manera, como debiera ser nuestra vida. Ya sabe que nosotros a veces somos orgullosos y tratemos de hacerlo a nuestra manera. Pero Dios les dice: miren, yo no les voy a dar la conquista a su manera, lo voy a hacer a la mía. Y a la mía ustedes van a darle vueltas con el arca por 7 días. 6 días darán una sola vuelta a Jericó, a sus murallas. Pero el 7º día darán 7 vueltas y harán y entonces el Señor operó una destrucción masiva, no solo del muro, sino de Jericó. Cuando se dio esta derrota a Jericó, pues usted se imaginará el pueblo de Israel absolutamente feliz, contentos. Estaban viendo la promesa, la tierra prometida donde fluye, ¿qué? ¿Se acuerda? Leche y miel. Y ellos estaban empezando a conquistar lo que Dios les había heredado. Jericó se caracterizaba por ser un pueblo muy idólatra. Estaban permeados de la maldad de todos los vecinos y era un pueblo de mucha idolatría.
Entonces Dios está estableciendo por un lado juicio y por otro lado bendición. Los propósitos de Dios son mucho más grandes de lo que nosotros vemos. Él hace una vuelta y como 3 mandados. ¿Sí? Entonces mientras estaba avanzando en la bendición Israel, Jericó estaba recibiendo el juicio de no atender el consejo de Dios. Capítulo 7 de Josué, entramos ahí. Vamos a leer la Biblia con mucha atención. Voy a leer varios versículos, entonces no se pierda. ¿Listo? ¿Listo? ¿Está conmigo? Listo. ¿La tele está ahí en firme? Bueno, entonces vamos con Josué 7:1. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, esto es pecado, en cuanto al anatema. Ya te voy a explicar qué es eso. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: suban y reconozcan la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí, y volvieron a Josué y le dijeron: no subamos todos, sino suban unos 2,000 o 3,000 y tomarán a Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Entonces hubo un menosprecio en el corazón del pueblo por ahí. Dijo: con 2,000 o 3,000 frescos, nada de nervios. Verso 4. Subieron allá del pueblo como 3,000, los cuales huyeron delante de los de Ahí. Y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta de Sebarim y los derrotaron en la bajada. Por lo cual, escucha el resultado de esta derrota, por lo cual el corazón del pueblo, ¿qué? Desfalleció y vino a ser como agua. Imagínate esta forma de ilustrarlo de Josué, como agua en las manos, desfalleciendo. Verso 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ah, o sea, es de verdad. Y estuvo así. Él mismo lo escribió, por cierto. ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Perdón, la espalda. Y dice el verso 9: porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces le pregunta Josué al Señor: ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, escucha esto: levántate. Hay momentos donde Dios se goza en la adoración, pero hay momentos donde Dios dice: su lugar no es el correcto. Esa postración de Josué no era una postración de adoración, era una postración de piedra, de un corazón que estaba en un momento mal en su vida, como usted y como yo. Y la primera instrucción que le dice el Señor es: me hace el favor y se levanta. Levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Me gusta ese término de Dios. ¿Por qué te postras así? Si te acuerdas 2 capítulos atrás, él estaba postrado delante de Jesús y Jesús le dijo: quita el calzado de tus pies porque esa tierra es santa. Pero aquí le dice: así no, así no, así conmigo no, Josué. Con ese corazón que trae rebeldía como lo hicieron tus antepasados que cuestionaron mi voluntad, así no, Josué. Entonces le explica al Señor. Dice el verso 11: Israel ha pecado, le afirma el Señor, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, dice el Señor,
sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser maldición. Significa esa palabra anatema. Ni estaré más con vosotros, imagínate esta respuesta de Dios, si no destruyeres la maldición de en medio de vosotros. Qué tremendo, ¿ah? Levántate, una vez más le dice el Señor, levántate, santifica al pueblo y di, santifíquense para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema o maldición hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas ¿qué? Hasta que hayas ¿qué, iglesia? El verbo es quitar el anatema, la maldición o el pecado de en medio de vosotros. Os acercaréis, verso 14, pues mañana con vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomase se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por sus varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Verso 16. Josué pues levantándose. ¿Josué qué hizo? Caso, ¿cierto? Se levantó de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Zabdi. Verso 18. Hizo acercar por su casa a los varones y fue tomado ¿quién? Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Acán respondió a Josué diciendo, escucha esto, es tremendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro que su peso era de 50 siclos, lo cual yo codicié y tomé, y he aquí está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová volvió el ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. A veces ignoramos un poco pasajes como estos. A veces como que nos enfocamos en leer salmos, proverbios o el Nuevo Testamento, y no es que esté mal eso. Es lo lindo de nuestro TCD, que nos lleva por todos los libros de la Biblia, ¿no? Pero esta es una enseñanza sumamente importante porque habla del corazón de Dios. Esta historia describe el corazón de Dios frente al pecado. El pueblo de Israel estaba empezando un nuevo tiempo, y este nuevo tiempo tenía una amenaza si el pecado entraba a Israel. No sé si te acuerdas, antes de que ellos pasaran el mar, Josué les dijo: santifíquense porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Y el pueblo se limpió, se lavó, confesó sus pecados, sacrificaron acerca de sus pecados, se apartaron del pecado y empezaron una vida en santidad, en rectitud. Pero viene la tentación, y ya sabes que con la tentación solo tenemos dos opciones. Solo hay dos, no hay un punto intermedio: o sucumbes ante ella o te apartas de ella. Solo hay dos opciones. Por eso con la tentación no podemos jugar.
Yo quisiera partir esta enseñanza en tres como partes. Y es cómo empieza el pecado, qué consecuencias tiene el pecado y cómo volver al Señor. ¿Listo? ¿Está conmigo? ¿Cómo empieza el pecado? ¿Cómo se inicia? Y una de las formas tal vez más notorias es que Acán, que está entrando a Jericó y está venciendo, hay un momento donde encuentra unas cosas que, por cierto, el Señor había dado una instrucción. ¿Me acompañas a Josué capítulo 6, versículos 17 y 19 al 19? Dice así, dice 6, o sea, justo atrás de donde estábamos leyendo, es la instrucción antes de llegar a Jericó. Y dice, y será la ciudad maldita a Jehová, o anatema, con todas las cosas. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Verso 18. Pero vosotros, guárdense del anatema. Es el consejo de Dios. Guárdense, no toquen ni tomen alguna cosa del anatema, no sea que hagan anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean ¿qué? Consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Había una instrucción previa. Dios no es injusto para traer juicio cuando no ha venido una instrucción previa. Y la instrucción previa era: no toquen eso, porque está contaminado. Más adelante, con otros reinos sí les permitió tomar del botín, pero en este caso les dijo: no toquen nada, está contaminado, se van a hacer daño, viene corrompido, viene sucio, no lo pueden ni siquiera tocar, déjenlo ahí. Solo algunos, seguramente los sacerdotes, podrían tomarlo para llevarlo al tesoro de Dios, pero ustedes, guerreros, no lo toquen, no se unten de eso. Pero nos pasa algo como hijos de Dios muchas veces, y es que la voz de Dios, escucha esto por favor, es muy importante, ignoramos, desatendemos o nos olvidamos de la voz de Dios y de la presencia de Dios en nuestras vidas. De repente, cuando estás en la tentación, parte de lo que el diablo trata de hacerte ver es como si Dios no estuviera allí. Y no solo el diablo, porque a veces lo culpamos de todo. El diablo dirá: oiga, pero eso sí yo no lo hice. Porque tu corazón y el mío, muchas veces cuando estamos frente a la tentación, sea la que sea la tentación que sea, lo que normalmente hacemos es ignorar la voz de Dios y pensar que Dios no está allí. Los cristianos tenemos que levantarnos como el profeta Elías o Eliseo, que decían: vive Jehová en cuya presencia estoy. Amaban tanto la presencia de Dios que la llevaban a todas partes, y cada lugar al que ellos iban era un ambiente de Dios. Si Acán hubiera hecho eso cuando entró a esa tienda donde estaban esas cosas y entendiera que Dios estaba allí con él, recordara la palabra de Dios, entonces diría: yo no toco esto aunque estoy tentado. Tal vez habría hecho una oración de esas chiquitas que usted y yo hacemos: Señor, ayúdame. Pero en lugar de eso, ignoró la presencia de Dios, ignoró la palabra de Dios. Y tú y yo estamos siendo tentados permanentemente a ignorar estas dos hermosas o hermosos regalos que tenemos en el Señor. El pecado empieza cuando ignoramos y menospreciamos la voz y la presencia de Dios. Eso es una realidad espiritual. Alce la mano el que quiere Chokis. ¿Solo 5? Bueno. Vaya conmigo al versículo 21. 7:21.
dice, está explicándole Acán a Josué lo que pasó. Y dice, ¿lo lee conmigo? 7:21. Leámoslo juntos. Ahí va. 3, 2, va. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual ¿qué? Codicié. ¿Y qué más hizo? Tomé. Y aquí está ¿qué? 4 verbos muy importantes: ver, codiciar, tomar y esconder. Acán tiene todo que ver contigo y conmigo. Son cosas que están pasándonos todo el tiempo. 5 minutos antes de que yo abriera estos Chokis, quienes alzaron la mano tenían ganas de Chokis. ¿Sí o no? Pues claro que no, usted estaba con su mente en otro lado. Pero de verdad hay algunos que les dieron ganas. Algunos ya les dieron más ganas. Y esa sensación del chocolatico acá es una delicia. A veces no nos damos cuenta que exactamente igual así opera el diablo. Todo empezó porque vio algo que no tenía que ver. Así empezó el pecado de Eva. Vio, a ella se le sumó que oyó, codició, tomó y luego se escondieron con su esposo. Es lo mismo que tú y yo hacemos cuando caemos en pecado. Tratemos de ocultarlo, lo metemos en un lugar donde nadie se dé cuenta. De tiempo en tiempo lo abrimos y lo tocamos, lo abrazamos, pero sabemos que no podemos exponerlo, entonces lo metemos. Yo no estoy hablando solo de fornicación o adulterio. Amada iglesia, tenemos que entender que para Dios pecado es pecado. Y si tú estás codiciando algo que no es tuyo, si estás murmurando, si estás teniendo ira y enojo, si no perdonas a tu esposo o a tu esposa, estás atesorando el anatema dentro de tu casa. Cuatro verbos muy importantes: ver, codiciar, tomar y esconder. Le pregunto, ¿en qué momento habría sido bueno echarse una oración de esas de pedir ayuda? Yo voy a echarme una interpretación un poquito extrabíblica. ¿Sale y vale? ¿Me deja? Yo no veo a nadie con Acán. Yo veo a Acán solito. En la historia nos deja ver que él solo, por eso es cierto, no estaba con su esposa. Obviamente no estaba con su esposa, estaban peleando. Pero él estaba peleando ¿cómo? ¿Cómo? Solo. Porque si otra persona hubiera estado con Acán y hubiera tomado ese mismo botín, seguramente se lo habrían partido en dos, ¿no le parece? Pero fue únicamente eso y únicamente para él, porque estaba peleando solo. Y Dios nos ha dicho, mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro le levantará. Y hablo a sus esposos que siguen teniendo una fachada con su esposa o con su esposo y dicen, yo todo está bien, y te da vergüenza hablar de lo sucio que pueda haber en tu corazón. Y Dios ha estado hablando eso con mi esposa en esta temporada y nos ha dicho, dejen de comerse ese cuento de estar viviendo en una apariencia irreal de quiénes son ustedes verdaderamente entre ustedes. Es necesario que lleguen a otro nivel de verdadera sinceridad y honestidad entre ustedes y se confiesen aún sus tentaciones, sus angustias, sus dolores. Y hemos empezado a hacer eso con Ana María. Hemos empezado a tener cada vez, hoy de hecho tuvimos una charla muy honesta, hasta lagrimeamos un poco. Pero cómo el Señor trae bendición cuando lo hacemos. Porque Él no quiere que pelees solo. Hablo inclusive a los solteros.
porque no tienes que estar casado para dejar de vivir solo. Dios te va a proveer amigos, como lo fue un Jonatán a un David, como lo fue un Caleb para un Josué, como lo fue para Jesús, Pedro, Juan y Jacobo. El Señor te va a proveer amigos con los cuales puedas alentar tu alma, contar qué te está pasando. Deja de vivir solo. Habla a los que no tienen un grupo de crecimiento. Estás más expuesto. Si no tienes una persona que esté al lado de tu vida, la que le puedas decir, oiga, esta semana he estado muy tentado, o inclusive le puedas decir, esta semana volví a caer en el mismo pecado, volví a robar, ayúdeme. Pero como vivimos solos y nos acostumbramos a vivir solos, entonces empieza a destruirse nuestra integridad y seguimos ocultándola y nadie se va a dar cuenta. Las consecuencias de este pecado, ¿me acompañas a verlas? Son 5, y si las estás anotando te las digo rápidamente. En el verso 5 dice: y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta de Sebarim, y desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Cuando tú abrazas el pecado en tu vida, yo no sé si no te habías dado cuenta, Dios hoy nos habla con mucha claridad. Cuando abrazas el pecado, al principio te trae deleite, pero todo pecado traerá a tu vida derrota espiritual. Nunca pienses que Dios puede ser engañado. Si tú metes algo de pecado en tu vida, puede traer placer momentáneo, pero tarde que temprano vivirás en derrota, en dolor y en frustración. Tarde que temprano. Yo soy testigo de esto. Y sé que muchos acá pueden decir, me pasa igual. Cuando yo caigo, cuando yo abro las puertas al pecado, mi corazón se desfallece. Dejo de ganar batallas y en lugar me vuelvo el hazmerreír de mis enemigos. Amada iglesia, Dios nos lo dijo al principio de esta enseñanza. Dios quiere que conquistes de manera permanente, pero tú tienes que apartar tus ojos del pecado, apartar tu corazón de codiciar lo que no es sano para ti, lo que no le agrada a Dios, y claramente no tomarlo y mucho menos ocultarlo. Derrota, tristeza. He conocido varios casos de hombres en adulterio. Y lo digo y mujeres, no voy a hablar solo de uno. Y el diablo es tan astuto, lo mismo la fornicación en los jóvenes, que te dice fresco, la vas a pasar bien. Nadie se va a dar cuenta. Lo haces. Hace poco estaba en una consejería con un joven que había vivido en esta condición varias veces con varias jovencitas. Y estaba quebrantado en su alma. Decía, Pipe, yo pensé que de esto se trataba la vida, pero está vuelta nada mi alma. Y empezaba a llorar. Era un joven grande, más de 20 años, cercano a los 30. No voy a decir el nombre, tranquilos, no se afanen. Pero me contaba su historial y me hacía ver cómo lo que el diablo le mostraba tan apetitoso para él hoy era efecto de profundo dolor. Decía, Pipe, no puedo dormir, tengo malos pensamientos todo el tiempo, me siento cautivo de esta maldad y nunca encuentro satisfacción, siempre estoy buscando más. Así opera el pecado. Y entonces hay tristeza profunda. Lo siguiente que trae el pecado es confusión. Fíjate que inclusive le llegó a Josué esta confusión. Josué pensó que Dios se había olvidado de su pacto. El pecado trae a nuestro corazón confusión e inclusive, sin darte cuenta, algunos están cuestionando a Dios, efecto de su pecado. El malo de la historia es Dios, porque tu vida no está bien. Y pones el play de lo que pasó atrás y te das cuenta que el culpable no fue Dios, sino que fuiste tú por tu mala decisión. Y Dios en su gracia esta noche
te mira a los ojos y te dice: no sigas por ese camino, porque te vas a destruir. Yo quiero estar contigo, pero si tú sigues decidiendo así, entonces mi presencia no podrá estar contigo y te vas a estrellar. El pecado entonces trae ¿qué consecuencias? Derrota, tristeza, confusión, destrucción familiar. Amados, me lo digo a mí mismo, esta es la letra chiquita de las tentaciones del diablo que nunca se lee. Porque cuando el diablo está tentándote, esta es letra chiquita que él no quiere que leas. Estás con tu pecado pisoteando la familia que Dios te dio y estás abriendo las puertas para que se destruya tu familia. Hoy ministramos a tantos jóvenes que están heridos en su alma y en su relación con Dios por el pecado de sus padres. Ministramos a adultos que están heridos y afectados profundamente por el pecado de sus padres. Pregunto, ¿será que aquí se va a levantar una generación que dirá como Josué: mi casa y yo vamos a servir al Señor? ¿Será que aquí hay hombres y mujeres que tal vez se estuvieron equivocando por años, pero esta tarde, esta noche están decidiendo: yo ya no voy a estar ocultando más lo que he venido haciendo por años? Lo último que pasa es pérdida de la presencia de Dios, y ay de esto. Dice el verso 12: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser malditos, o la maldición a ellos. Ni estaré más con ustedes, si no destruyen la maldición de en medio de ustedes. Aunque sea del Antiguo Testamento, este versículo habla del corazón de Dios, amada iglesia, porque Jesús es el mismo ayer y hoy, y este pensamiento habla del corazón de Dios. Y si tú quieres que la presencia de Dios esté en tu vida como sello, entonces aléjate del pecado. Pero si tú quieres ser una persona simple y básica, que vive una vida simple y básica y que la gloria de Dios no está en él, sigue pecando. Entonces Dios se retirará y dejará que pase. Te lo ha advertido, me lo ha dicho vez tras vez, pero hay un momento donde Dios dice la palabra, de hecho, los entregó. Y no porque Él los entregue literal, sino porque Él dice: yo ya no voy a obligarlos. Se los dije, se los volví a decir, les advertí, les instruí, pero su corazón se endureció frente a mi consejo. Solo queda que se estrellen, para que, como el hijo pródigo, ya comiendo algarrobas y sufriendo angustia, alce sus ojos al cielo y diga: tengo un padre y tengo una casa. Dios no quiere eso contigo. No lo quiere. Entonces, cuando estamos así, tal vez varios de nosotros, mientras leemos esta palabra y Dios nos está hablando, decimos: yo quiero salir de este pecado, yo quiero salir de esta maldad, yo quiero salir de esta falta de conquista en mi vida y estar inactivo espiritualmente. Y sé que muchos aquí en este instante están decidiendo que cambie eso en sus vidas. Y el consejo de Dios es muy lindo, es: vuélvete a mí, regresa a mí. Hazlo confesando tu pecado. A algunos Dios les va a decir: confiésamelo a mí. Y a otros les va a decir: confiésamelo a mí y a una persona en autoridad en tu vida, o a tu esposa o a tu esposo. Porque sabe Dios que para poder ser verdaderamente sanos necesitamos confesar nuestros pecados, traerlos a la luz, para que el diablo deje de llevarnos al secreto de nuestra tienda en la oscuridad y yo pueda sacarlos y decir: qué lindo habría sido esta historia contada al revés. Qué lindo habría sido que Acán se entera que murieron 36 personas y él mismo busca. Yo creo que esa historia sería diferente. Y Acán hubiera dicho: aquí está, yo lo tomé, pido perdón. Y el que hubiera rasgado sus vestiduras hubiera sido Acán. Pero no pasó así.
el dolor del pueblo no afectó a Acán, afectó a Josué. Entonces, amada iglesia, es tiempo de volvernos a Dios, reconocer nuestros pecados. Confesar nuestros pecados no es contarle a Dios que pecamos, Él ya lo sabe. Es ponernos de acuerdo con Él y humillarnos bajo su poderosa mano. Es decir, Señor, tenías toda la razón y yo te pido perdón por mi pecado. Y que tengas la valentía también de exponerlo a otros. No significa que tomes el micrófono aquí mañana y entonces digas, bueno, yo le quiero contar que hace 3 días. No. Dios quiere que puedas manifestar esto tal vez a un líder espiritual, a tu líder de grupo de crecimiento, a un pastor, a una persona que pueda acompañarte en un proceso. Pero sal de la oscuridad de guardar el pecado en tu vida. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Y no estoy hablando únicamente de pecados sexuales, vuelvo a decírtelo, iglesia. Confesar, esto te puede sonar raro, pero para volver a la voluntad de Dios, estamos respondiendo esa pregunta: ¿cómo volver a la voluntad de Dios? ¿Cómo volver a la voluntad de Dios? ¿Cómo vuelves a la voluntad de Dios? Confesando tu pecado, volviéndote al Señor y matando lo que tenga que ser muerto. Acán tuvo que morir para que el pueblo fuera santificado. Y hay cosas en tu vida que tienen que morirse. Hay jóvenes que yo les aconsejo cambiar de línea y eliminar todos sus contactos. Hay personas que les tengo que aconsejar que salgan de sus redes sociales o inclusive que renuncien a su trabajo porque tienen una persona ahí al lado con la que están en fornicación o en adulterio. Y tengo que decirle, es mejor que salgas ya de ese lugar. El Señor se proveerá de otro trabajo en su gracia, pero deja de vivir allí en pecado. No sé qué tenga que morir en tu vida, yo más o menos sé que tiene que morir en la mía. En este momento el Espíritu Santo está revelando a tu corazón cosas que deben morir y yo te animo a que eso pase. Debes ser muerto para que tú puedas seguir conquistando lo que Dios tiene para ti. Termino esta respuesta de cómo volver a la voluntad de Dios diciéndote que la mejor de las fórmulas después de hacer esto, de confesar, volvernos a Dios y demás, es, escucha esto, anótala: inclina tu corazón al Señor. Me gusta mucho esa descripción de la palabra. Lo dice en ambos sentidos: inclinó su corazón al mal o inclinó su corazón al Señor. Inclina tu corazón al Señor. Inclínalo a sus propósitos, inclínalo a sus palabras, inclínalo a sus propósitos con tu vida y con la iglesia. Inclínalo. Sé humilde y reconoce tu necesidad de Dios. Hay un verso que amo, está en Gálatas capítulo 3 verso 13, y con esto termino. Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Quiero contarte qué estaba diciendo este versículo. Vamos a leerlo. Ok, verso 13, pónmelo tele, porfa. ¿Lo lees conmigo? Vamos juntos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros ¿qué? Maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Verso 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham te alcance a ti, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas. La voluntad de Dios es bendecirte. Y es por eso que toda maldición sobre tu vida Jesús la llevó en la cruz. Gracias por el ánimo. Toda maldición, la de antes de conocer a Jesús, o la maldición que puedas tratar de recibir en este tiempo como hijo de Dios, toda maldición fue puesta sobre los hombros de Jesús. Él fue hecho por ti maldición para que tú ya dejes de vivir en angustia, en temor, en adulterio, en fornicación, en celos, en ira.
Toda maldición fue puesta en Él para que tú vivas en bendición. Amada iglesia, ese es tu destino, ese es tu propósito. Dios te bendijo ya. Abraza esta palabra. Dios quiere que sigas conquistando, que sigas avanzando. Dale fuerte ese aplauso al Rey. Gracias, Señor. ¿Se ponen de pie, porfa? Y terminemos. Cierra tus ojos, por favor. Señor, tú te acuerdas que somos polvo, que somos frágiles. Y sabes que una noche como esta, algunos, Señor, han venido aún con tristeza y dolor por ver que sus vidas no avanzan, Señor. En lo financiero, en lo emocional, en lo laboral, en lo espiritual, no sé, Señor. Pero hoy tú haces una pausa en nuestras vidas, Señor, y hablas a nuestro corazón y nos dices: no quiero que tu vida siga estando presa de la angustia, de la culpa. Es por esto que tú hoy, Señor, estás clamando en medio de nosotros: vuelve a mí, dice el Señor, vuelve a mí, dice el Señor, vuelve a mi corazón, regresa a casa. Deja de vivir en tu humanidad, en tu fuerza. Deja de pensar que puedes vivir en pecados y no va a pasar nada. Entiende que todo pecado te mata y te aleja de mi corazón. Entiende que todo pecado te destruye y trae cautividad a tu vida. Pero hoy yo me manifiesto a tu vida para decirte que yo morí en una cruz y recibí toda maldición que era tuya. Esa maldición era tuya, pero yo la recibí en tu lugar, para que tú vivas en mi bendición, para que tú vivas en mi sanidad y en obediencia, para que tú vivas en la conquista que yo logré en la cruz del Calvario. Así que arrepiéntete y vuélvete a mí. Aprende a no codiciar, a no ver lo que no debes ver. Aparta tu corazón de la maldad. Mata lo que tengas que matar en tu interior. En el nombre de Jesús, vuélvete a Dios y conviértete en un conquistador, en una conquistadora, porque esa es mi voluntad sobre tu vida. Levanta tus manos, por favor. Señor, yo bendigo a la iglesia. La bendigo, Señor, para que conquiste. La bendigo para que avance, pero especialmente la bendigo para que incline su corazón a ti, para que aparte su corazón de la maldad, Señor. Clamo por mi vida, clama por tu vida. Dile: Señor, como tú me enseñaste a orar, no me dejes caer en tentación. No me dejes caer en tentación. Líbrame del maligno y de la maldad, porque yo no soy de este mundo y no quiero amar al mundo más que a ti. Si mi corazón se ha inclinado a amar más el mundo, hoy yo, Padre, en el nombre de Jesús, confieso mi pecado y mi maldad, y ruego, Señor, que pudras por tu espíritu todo yugo de pecado en mi corazón. Púdrelo y atráeme a ti con cuerdas de amor. Quiero volverme a ti y vivir solo para ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te bendigo, iglesia, para que sigas conquistando. En el nombre de Jesús.